Arrancamos la conferencia de prensa del profesor Víctor Bernay. Primera pregunta, Freddy Lara de Tigo Sports. Hola, profe, buenas noches. Lindo partido para el neutral porque fue un partidazo. No digo que haya jugado mal Guaraní, pero después de mucho fue superado por el rival y me pareció que le ha costado a Guaraní el compromiso. ¿Por dónde pasó aquello? Considero de que no fuimos lo suficientemente protagonistas en ataque, que es una de nuestras virtudes. Y al partir de darle el balón al rival, no tuvimos nosotros la oportunidad de sostener el partido al ritmo que queríamos, porque queríamos ser protagonistas en el juego asociado y a partir de ahí generar los espacios para poder llegar a gol. El rival tuvo una buena dinámica en el juego, que ya sabíamos que lo iba a tener, porque son equipos que juegan muy dinámicos, muy intensos. Y después lo otro que padecimos fue que hemos perdido muchos duelos individuales, defensivamente hablando, y cuando uno pierde un duelo individual, lo primero que tiene que haber es una cobertura de un compañero y luego un ajuste de algunos más. Y creo que pasó por eso. Sí, en un momento pudimos tener un control y pudimos efectivizar el juego, pero fue muy espaciado y no es lo que necesitamos y lo que buscamos. Y bueno, hemos perdido un partido no habiendo dejado el potencial de equipo que nosotros somos. Profe, buenas noches, Agustín Benítez de Radio 1, estamos en vivo. ¿En qué influyó la ausencia de estos jugadores importantes que venían jugando y venían siendo titulares? Estamos hablando de Maidana y Ramírez, la ausencia en la jornada de hoy. No, lo de Maidana, por su característica, nos daba una profundidad enorme en el juego. Y obviamente no teníamos esa misma característica para poner en cancha. Sí, después lo intentamos con el juvenil Coronel, que sí lo ha hecho. Pero bueno, hay características de jugadores que son afín a la necesidad, pero lo de Alex sí hoy lo hemos sufrido, más que nada en el juego ofensivo. Pero debemos ser conscientes de que colectivamente no hicimos el partido que necesitábamos hacer, y creo que por ahí pasó la cuestión. No fuimos los protagonistas para atacar y perdimos los duelos defensivos, como dije anteriormente. ¿Qué tal, profe? ¿Cómo estás? Dani Troche, Radio 1 de Marzo. Profe, siempre dice cuando pierden no son los peores y tampoco cuando van a ser los mejores. Suele repetir mucho esa frase. Hoy seguramente no fue de los más lucidos partidos que tuvo ese equipo y por todo lo que ya está explicando, profe. Ahora, ¿qué le va a ocupar mirando lo que fue el rendimiento de este partido en la semana? ¿Qué es lo que más le va a ocupar? Ni siquiera le digo preocupar porque también suelo utilizar ese término, profe, de ocuparse de ciertas cosas. ¿Qué es lo que más va a tratar de corregir en lo que va la semana, ya empezando, profe, esta segunda rueda y rueda decisiva? Sí, vamos a ocuparnos en mejorar los errores que hemos cometido hoy como equipo. A partir de eso nosotros vamos a trabajar. Obviamente tenemos una semana muy larga porque recién volvemos a jugar el domingo siguiente. Así que nos dedicaremos al trabajo exclusivamente, mejora del juego asociado ofensivo, que fue lo que hoy tuvimos en deuda, y mejora de los duelos defensivos, que también hoy fue una deuda que tuvimos. Y buscar las características de futbolistas que nos puedan brindar también protagonismo y profundidad en el ataque. Así que bueno, será un análisis importante para armar la semana de trabajo y para elegir el 11 que nos va a representar el domingo. Profesor Marciano Sánchez de Monumental, ¿qué pasó que no se pudo capitalizar algunas jugadas claves en la parte ofensiva, profe? No tuvimos la capacidad de precisión que veníamos teniendo cuando tuvimos las situaciones de gol pertinentes. Suele suceder. Yo siempre digo que hay partidos que uno no está a su real nivel, y eso a uno lo perturba porque no se siente cómodo en el partido. Cuando uno no puede imponer el juego de ataque ante un rival, se siente incómodo en el juego y le cuesta acomodarse y readaptarse. Así que será lo que buscaremos en esta semana, mejorar.
Profe, por pasaje se lo vio nervioso también el equipo y se ganaron algunas tarjetas evitables, algunos de los jugadores, incluso Mansur, que consiguió su quinta tarjeta y será resta la próxima. Eso también es algo que seguramente tiene como algo negativo, a más del resultado hoy el equipo. Sí, yo no sé si se lo vio nervioso al equipo. Lo que sí sé que la falta de Mansur fue una falta de un inicio de ataque que podía terminar en un ataque de gol, porque era un ataque de transición que tenía el rival. Fue una disputa y en la disputa llega tarde y comete la infracción. Obviamente llegó a su quinta amarilla, pero le podía pasar en los partidos siguientes. Nosotros tenemos que tener la capacidad de reemplazarlo y tenemos que tener la capacidad de mejorar como equipo en lo que hoy no hemos estado a nuestra altura. Profesor Firmino Benítez, Radio 1 de Pedro Juan Caballero. ¿Los cambios que hicieron produjo el efecto que esperaba usted? Sí, tuvimos un montón de situaciones de gol. Obviamente los cambios producen un alto porcentaje en ofensiva y provoca que jugadores de cierta característica tengan que ocuparse defensivamente también. Considero que sí, no llegamos a gol, pero tuvimos situaciones claras para convertir. Lamentablemente no fuimos lo preciso que veníamos siendo, pero estoy muy conforme con los futbolistas que han ingresado. Profe, hablando de futbolistas que ingresaron, ¿cómo lo vio a Ferfer en esos minutos? Si estaba pactado que participe justamente en los minutos que estuvo en cancha. Y lo otro que le quiero agregar por último, a mi parte por lo menos, la jugada del penal cobrado y luego anulado por VAR. ¿Qué le explicó el árbitro en ese momento, profe? En esa jugada. Ferfer sí, lo vi bien, lo vi bien en la semana. Obviamente no está para jugar los 90 minutos. Pero ha tenido una evolución importante, así que va a ir ganando minutos con el correr de la semana y va a ir tomando su estado de forma deportiva. Con respecto a lo del penal, no le he consultado al árbitro. Lo anuló el VAR y lo llamó el árbitro y el árbitro tomó la decisión y bueno, debe haber sido correcta la decisión que ha tomado. Finalizamos la conferencia de prensa del profesor Víctor Bernay. Muchas gracias.